Jesucristo dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de la zarza, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca de un ser humano. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 43 al 49. Escuchar y obedecer es bueno para ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 14 de septiembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos pide hoy pensar en la exaltación, la importancia de la Santa Cruz en la vida cristiana, en la vida de la fe, en la historia de la Iglesia Católica, el centro del misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Exaltación de la Santa Cruz. Se recuerda y se honra en la vida cristiana católica. Jesús murió en el madero de la cruz. También nos enseñan a contemplar el madero donde murió Jesús de Nazaret. También la cruz, el Papa Juan Pablo II hablaba de la importancia de la cruz, muerte para vivir en Dios, con Dios y para vivir en la verdad y en la libertad, decía San Juan Pablo II. En el siglo IV de la historia, hubo una emperatriz, Santa Elena, madre del emperador Constantino, que encontró en Jerusalén el madero de la cruz. La reliquia permaneció hacia el año 614. Se la llevaron los persas como un trofeo de la guerra y años más tarde el emperador romano de Oriente, Heraclio, la rescató y así el madero retornó de nuevo a la ciudad santa un 14 de septiembre del año 628. Desde entonces, cada 14 de septiembre recordamos ese acontecimiento tan importante, litúrgico, una festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Es importante lo que significa la cruz para la vida de cada uno de nosotros. Hay una lectura y hay una buena cantidad de lecturas, pero hay una que me gusta mucho, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, donde el apóstol San Pablo identifica a Jesús con la cruz. Es una identidad permanente en su ser, en su hablar, en su comunicar, en morir, en resucitar y en levantarse para salvar la humanidad con el madero de la cruz. Y es una cita de esas bien bonitas y que uno se las aprende de memoria, la cita Filipenses 2, 6, 11. Siendo de condición divina, no tuvo reparo en ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la condición de siervo, eso es la cruz. Se hizo semejante a los demás con la cruz y apareció como hombre, se humilló a sí mismo, la cruz. Obedeció hasta la muerte, una persona que lleva la cruz y una muerte de cruz. Por eso Dios le dio el nombre y lo exaltó sobre todo nombre, de manera que a la palabra de Jesús de Nazaret toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Filipenses 2, 6, 11. La importancia del madero de la cruz. También el Catecismo de la Iglesia Católica
nos regala una enseñanza muy bonita de la Santa Cruz y nos enseña lo que somos con la Santa Cruz y nos recuerda el amor de Dios de acuerdo a la Santa Cruz. Oigan, eso tan interesante. Lo que somos con la Santa Cruz, Catecismo de la Iglesia Católica. La cruz tiene dos maderos. El uno enseña lo que somos, que es la dignidad, que es el madero horizontal, el sentido del caminar, el unirse a Jesucristo, abandonar el pecado y seguir los caminos de Dios, la parte horizontal de la cruz. También nos habla de la parte vertical de la cruz, que es propiamente la eternidad, caminar hacia encontrar la salvación, y el madero vertical, es decir, hacia la vida eterna. La Trinidad que nos ha creado y el destino común. La cruz nos enseña cuál es nuestra identidad y cómo nos identificamos los cristianos. Dice el Catecismo de la Santa Cruz. Cada Cristo tiene como la identidad en la Santa Cruz, vencer el demonio con la cruz, en ver la cruz con fe que nos salva del episodio de Moisés, por ejemplo, la fuerza de la cruz y la síntesis del Evangelio desde el madero de la cruz, exaltación de la Santa Cruz. Escuchar y obedecer para un buen discípulo de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos está hablando hoy de un ejercicio que en una palabra hebraica solamente existía ahí. En los demás idiomas son dos verbos, el verbo escuchar y el verbo obedecer. Son dos verbos diferentes. En esa lengua no. Escuchar y obedecer es la misma palabra, es el mismo verbo en hebreo que shema. Y ese shema significa escuche y obedezca. No entre a discutir, solamente obedezca. Jesús dijo, no hay árbol bueno que dé fruto malo, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada cual da de lo que tiene, escuche y apréndale a la vida para que madure y sea un buen discípulo. Escuchar. Nadie da de lo que no tiene. Primera frase importante para hoy. Nemo dat quo non habet. Nadie da de lo que no tiene. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Primera máxima. Así que no espere nada. Cuando usted ve que no hay nada que esperar de eso, es mejor que se quede ahí quietico. La segunda frase que enseña la Biblia hoy dice la palabra de Dios, de lo que rebosa del corazón, habla la boca. Podría ser la segunda máxima. Ex abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan facilito conocer a una persona si vale la pena, es buena, es hipócrita, es mentirosa, es esto. Basta que abra la boca y ahí se da cuenta usted inmediatamente. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así como habla la persona, está mostrando externamente lo malo que hay dentro de ella. Y lo dice la misma Biblia, capítulo 6, versículo más o menos 44-45 del Evangelio de Lucas. De la abundancia del corazón habla la boca. La tercera máxima, el que escucha y obedece tiene mucho para ofrecerle a los demás. Una persona que es atenta, que escucha, que no discute, que no está levantando la mano y opina y rechaza y ataca y dice todo el tiempo, esa persona no tiene mucho para ofrecerle a los demás. El que escucha, obedece, lleva las cosas a su corazón. María Santísima escuchó el llamado de Dios, llevó la palabra de Dios en su corazón. Hágase en mí según tu palabra, y dio el efecto exacto. La última máxima es una frase un poquito larguita, solamente la voy a leer porque está bien interesante. Lo que piensas de mí, te lo respeto. Lo que sientas por mí,
te lo agradezco. Si me juzgas, lo tomo como una confesión. Recuerda que cada persona habla de lo que tiene en su mente y de lo que tiene en su corazón. Interesantísima la frase. Aprendemos a edificar nuestras vidas, la fe, nuestra manera de ser con la palabra de Dios, que es el alimento, que es la gracia, que es la fuerza de Dios, que debe ser la fuente principal para conocer el misterio de Dios, para edificar la vida, personalidad, la palabra de Dios, el medio por el cual navegan los sentimientos, los afectos y los deseos y las esperanzas de cada persona. Primera idea, edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Segunda idea, un excelente hombre que aprendió a escuchar y a obedecer es un gran ejemplo de aquel que condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le enseñó al Señor Moisés y dijo, vaya y dígale a los israelitas, Shema Israel, escuchen y obedezcan, y esto es lo que manda decir Dios, no más, escuche y obedezca. Esa es una enseñanza impresionante de la Santa Biblia, de toda la historia de Moisés. Es conocido como el gran legislador. Se llama Moisés y le enseñó a la humanidad la importancia de combinar esos dos verbos, escuchar y obedecer. Y el legislador le dijo, tiene toda la razón. Un profeta de entre hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y yo les diré lo que les mande. A quien no escuche la palabra, le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia que yo no le haya mandado y hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta no lo alcanzará, no lo logrará. Libro del Deuteronomio, capítulo 18. Cómo es de importante aprenderle esa nota, la importancia de escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer para un buen discípulo de Jesús de Nazaret. Nadie da de lo que no tiene, cada uno da de lo que tiene en su corazón. Quien escucha y obedece tiene mucho para ofrecerle a los demás. Ten cuidado con las personas que cumplan con la siguiente frase: de la abundancia del corazón habla la boca. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.